Bienvenidos a este ejercicio que estamos haciendo de transmitir en vivo lo que sería el contenido del programa de radio Psicoanálisis y Civilización que solemos transmitir los jueves a las 7. Pero que por razones de prevención y de medidas de seguridad no se puede transmitir en vivo desde la cabina. Pero bueno, nosotros no queremos dejar de estar haciendo esta, eh, este ejercicio de conversación, digamos, que de hecho existe entre el psicoanálisis y la cultura y que nosotros pues intentamos hacer un aporte, traerles a ustedes un fragmento de lo que pudiera ser, por supuesto, esa conversación. Siempre tomando en cuenta lo que está sucediendo en la época, la contingencia, de, también del lugar en el que vivimos y que pues en este caso pareciera inevitable, aunque no lo es, pero nosotros lo consentimos también. Bueno, bien, hablábamos del punto de contingencia que nos presenta el fenómeno del coronavirus y habíamos hecho el compromiso también en el título de este programa, de esta transmisión, hacer algunos comentarios sobre lo que viene siendo la agresión que se da a personal del sector de salud, ¿no? Enfermeras, eh, médicos, bueno, finalmente uniformados, eh, que reciben agresiones por gente o amenazas incluso por gente que los percibe, no quiere decir que eso sea así, pero los percibe como una amenaza eh, letal en potencia, incluso siguiendo las mismas medidas que se han promovido. Si ese personal se les acerca a 1,5 metros, a 2 metros de distancia, pues pueden ser potencialmente letales y entonces la respuesta de ellos es así, agredir, defenderse al tú por tú contra lo amenazante. Entonces decíamos que perciben, que eso es otra cosa, ¿no? Perciben que hay una amenaza real, letal, en potencia, aproximándoseles y entonces responden de la misma manera, ¿no? De una manera especular, agrediéndolos e incluso amenazando verbalmente con destruirlos, incendiar los hospitales con todos los pacientes que tengan dentro, porque los perciben según la descripción que insisten en dar ciertas fuentes supuestamente autorizadas para cuidar la salud en el mundo, eh, como potencialmente letales. Es así como describen también al virus y borran las diferencias, por qué insisten en el lenguaje que utilizan en los medios, insisten en decir que hay un para todos, ¿no? Como que para todo X, fide X. Eh, para todo sujeto es una amenaza letal el coronavirus, ¿no? Esa es la fórmula. Y en ese sentido se borran las diferencias y lo que sabemos que, en términos más informados, que no es así, que el supuesto virus es mucho más letal o mucho más peligroso para cierto tipo de población. Pero se borra esa diferencia
Junto con eso se borra, digamos, la singularidad de cada quien y nos ponen a todos en el mismo costal con la frase, ya saben, del como si. Hacemos como si todos fuéramos igualmente vulnerables. Uh-huh. Y ahora tenemos otro caso, otro ejemplo igual en esta misma línea de estar fomentando la fobia al contagio. ¿Sí? Y del otro, una fobia que en sí misma es irracional. ¿Sí? Eh, con el aspecto de los cubrebocas, que en estos días ha estado sonando bastante el que si se utiliza o no se utiliza el cubrebocas, porque muchos gobernadores de los estados han obligado a los ciudadanos a tener que portar el cubrebocas en términos generalizados. Y lo que va a hacer eso es pues un contraste, porque el mismo subsecretario de salud de Hugo López Gatel de México ha dicho que esos cubrebocas pues no son ni suficientes ni necesarios para los sujetos que no están contagiados, ¿sí? Y que en todo caso se utiliza en la gente contagiada o enferma para no contagiar a los demás, ¿no? Como pudiéramos pensar que debería de suceder en términos coloquiales con la gente que pues tiene gripa, tiene tos y que anda ahí en los aviones y en los transportes públicos y en las clases de las escuelas, pues sin ningún cubrebocas, pero sobre todo se dirige o se recomienda para los que están enfermos. Entonces ahí pasa un contraste. Por un lado, se dice que lo deben de utilizar los contagiados, los enfermos, y por el otro lado se da la orden de que todos lo usen. Nuevamente se produce eso, todos úsenlo como si estuvieran enfermos. Y entonces se pierde, se diluye el espectro de la diferencia y junto con eso de la singularidad de cada quien, pero de manera forzada. ¿Sí? Es decir, se provoca que en la calle entonces aparezca una fotografía que en términos del discurso oficial, por ejemplo, de Gatel, en donde los cubrebocas solamente serían recomendados para los que están enfermos, ¿sí? Se produce entonces una percepción de que todos los que están en la calle o circulando están enfermos. ¿Sí? Eh, Otra vez provocando una angustia extra porque hay una continuidad con el otro, hay una, este, digamos, no diferencia con el otro. Y además al otro al que nos empujan a identificarnos, por lo menos a nivel de la imagen, en el ejemplo que estoy dando con lo del cubrebocas, es al enfermo, al contagiado. Entonces aparecen todos en la calle con la imagen de como si estuvieran contagiados, ¿no? Otra vez el como si. Ya desde antes habíamos dado este ejemplo en donde a propósito de el aislamiento se recomendaba como en términos clásicos que el enfermo, el contagiado, pues se aísle, ¿no? Haga su cuarentena. Eso el otro ejemplo del como si en relación a lo del aislamiento, ¿no? En donde, bueno, en términos ideales hubiera sido que el aislado sea el contagiado, ¿sí? Como lo solemos hacer con la gripa y con la tos, como aislar al contagiado, o en términos preventivos, pues aislar a los que son más vulnerables a padecer cierta enfermedad, pues también mantenerlos aislados, ¿no? Con las recomendaciones clásicas. Eh, que les
decía que haciendo el mismo ejercicio, finalmente se terminan aislando no solamente los contagiados y no solamente los vulnerables, sino todos, ¿no? Logrando la percepción de él como si todos fueran vulnerables o el como si todos estuvieran enfermos. Guárdense, aíslense, confínense todos. Eh, Bien, entonces este ejercicio del cómo sí. Bueno, también tenemos el otro ejemplo, ¿no? El que nos dicen, hagan como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hagan como si estuviéramos en la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Y entonces es un juego de simulaciones. Eh, pero pues este juego de simulaciones en el siglo XXI es muy adecuado al yo del individuo del siglo XXI, ¿no? Un sujeto que está muy fascinado por el nuevo juguete de las simulaciones y de la virtualidad. Entonces, bueno, tampoco es tan difícil que entre al juego del como si. Pero bueno, eso va alterando las percepciones y finalmente en términos prácticos, pues sí va haciendo que la gente vaya sintiendo, vaya creando una vivencia a partir del como sí, ¿sí? O sea, de que sí se experimente en casa aislado como si estuviera contagiado, como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como si estuviéramos en la peste bubónica. Vamos, va haciendo una vivencia del como si, así como se hace en el teatro, ¿no? Eh, Haz como si fueras este personaje en tal situación y les enseñan en el teatro a los actores a agitar y a sintonizar su cuerpo al guión que se les está dictando. Eso es lo que nos parece que hay que tener muy en cuenta porque independientemente de que pensemos en este momento sobre la escritura de ese guión, sobre quién está escribiendo ese guión o en qué teatro estamos asistiendo, por lo menos pensar que hay una inducción a un guión y a un modo de proceder en la línea del como sí. Uh-huh. Sí. Además, con la banderita de que eso es lo que mejor nos conviene. ¿Sí? También está, por supuesto, toda la reacción de la gente que ya no soporta estar dentro de ese teatro, que lo vemos en gente de Estados Unidos, en protestas en Francia, en donde dicen, bueno, es que sí es el mundo del como sí, pero ese mundo, si no hay alguien que lo consienta, no funciona en sí mismo, ¿sí? Ejemplo, es decir, si no hay una inducción a una fobia en la alteración de los datos, en la instrucción del hacer como si, que por ejemplo a nosotros en México nos decían mucho eso, ¿no? Es que es como si estuviéramos en Italia, en la situación de Italia, como si estuviéramos en la situación de España. Eh, pero bueno, sin ese artificio del como si las cosas hubieran sido diferentes, imposible saberlo ya. Si no sabemos cómo hubiera sido. Nos dicen que hubiera sido como si la peste bubónica o más cercano como si Italia, como si España, pero a estas alturas imposible saberlo. Aunque podríamos suponer que los resultados hubieran sido otros. Sí, otros. Podemos también especular al respecto. Uh-huh. Porque no es un virus tan letal como en la peste bubónica. Simplemente por eso, porque no están las balas perdidas como en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente por eso podemos pensar que sería otra la cosa. Pero bueno, hay gente que está protestando y hay gente que no protesta.
Y que bueno, le viene bien la situación. Hay gente que goza, digamos, de los beneficios secundarios de todo esto. Incluso me imagino que en el momento del retiro del confinamiento habrá gente que extrañe estar aislada y estar en ese estado, ¿no? Que realmente haya sido un periodo de gran goce y gran satisfacción que va a tener que ahora que perder porque se retorna a la realidad cotidiana, ¿no? Pero les decía, hay gente también que no protesta. Está, por ejemplo, los compañeros de Argentina, que son un caso también interesante porque a pesar de que ellos tienen una curva muy pequeña en la epidemia, tienen muy pocos contagios en comparación a otros países y muy pocos muertos, les han prolongado la cuarentena, eh, digamos que con la promesa y con la bandera narcisista de que Argentina y los argentinos lo han hecho muy bien en su encierro, que empezaron ellos antes que nosotros, y hace poquito le preguntaba a un amigo de allá que hasta cuándo iban a liberarlos. Decía que parecía que hasta el 15 de mayo, ¿no? En Italia parece que los liberan el 3 de mayo, me decía otro amigo. ¿No? Pero no se comparan los números de Italia con los números de Argentina. E Italia va a estar liberado primero que Argentina. Eh, Les hacen creer a los colegas de allá, a los amigos de allá, que todo es un gran ejemplo, que gracias a su encierro es que se lograron esa cantidad de muertos. Otra cosa que tampoco es muy comprobable, ¿verdad? Que tanto con o sin encierro el virus ya estaba esparcido ahí desde antes. ¿Sí? Es como dice el vocero de la OMS, que él dio la alarma el 30 de enero, cuando ya habían más de 80 casos confirmados fuera de China. Uh-huh. Y una vez que esparció esa cantidad de virus por todo el mundo, ahora sí les dice a todo el mundo que tienen que obedecer para que no les llegue el virus o no les afecte tanto. Y obedecer el famoso quédate en casa y que no pienses que nada más obedezcas. Así es, y los hace responsables a ellos de una, a todos, a todo el mundo, de una responsabilidad que debía haberse hecho. Creo que todos tenemos ya una experiencia empírica de lo que significa un caso, dos casos, sobre todo aquí en Zacatecas es muy palpable eso. Imagínense 80 casos confirmados y después de esos 80 casos confirmados, entonces ahora sí, enciérrense y se debieron haber encerrado. Cuando la intensidad de contagios es, bueno, muy, muy intensa. ¿Cómo saber? ¿No? Entramos también en el mundo del imposible saberlo. Pero bueno, les termino de hacer el comentario de Argentina, ¿no? Parece que el gran premio del esfuerzo de los argentinos va en la misma línea de defender sus números. O sea, que valió la pena todo ese esfuerzo porque tienen pocos números. Sí, el golpe económico que va a sufrir Argentina me parece que es muy grave, ¿no? Muy grave, porque también está en función de la cantidad de tiempo aislado. Y decía yo que los liberen porque, bueno, en esos países hubo realmente un forzamiento a quedarse en casa, no era opcional, digamos, ¿no? Sino había sanciones graves y así, y que, bueno, mucha gente en México se queda o no se quedó con la tentación del forzamiento, ¿no? ¿Sí? El gobernador de Jalisco, ¿sí? Y otros gobernadores donde la tentación de forzar al otro al hacer como si estuviera enfermo y entonces tenía que aislarse, o el hacer como si estuviera enfermo y entonces tuviera que estar con el cubreboca.
hacer como si eso es lo único que podía salvarles la vida a ellos y a otros. Bueno, es una gran tentación el simulacro, ¿no? Del como si. Y antes de pasar a el pico de o la cima de de la epidemia, porque es una epidemia, no es realmente una pandemia, en términos graves, eh, pues lo hicieron, ¿no? Municipios como Juchipila, ¿no? Donde tuvieron todas estas medidas de restricción y de prevención y la gente en Juchipila actuando como si el bicho estuviera ahí en su sala, en su comedor y estar limpiando todo el tiempo la sala y el comedor como si estuviera el bicho ahí, aunque en términos fácticos pues no había ningún caso de el bicho coronavirus en Juchipila. En fin, esa experiencia del cómo sí se creó y sí está, digamos que, funcionando en muchos lugares. Hay ya protestas en Estados Unidos y en Francia y en otros lugares, por supuesto, de la gente que no quiere seguir en la línea del cómo sí, porque esa es una percepción inducida, ¿sí? Pero hay otras percepciones que crea el sujeto. Y entonces están tal cual estas protestas y tal cual ya o gente que desobedece eso o mismos gobernadores que liberan a los sujetos de aislamiento. Y bien, pues si les decíamos que la agresión al otro pues va en la misma línea del cómo describen el objeto a defendernos, ¿no? Si está el supuesto portador del virus y él me puede matar o me puede agredir a mí, pues se hace la contra, ¿no? Y se decide agredirlo al otro. Y bien, pues esos son prácticamente los puntos que queríamos eh, transmitir el día de hoy y decir que pues la vivencia de el como si no es imaginaria, ¿no? Sino que por supuesto que va a dejar secuelas en la memoria, digamos que en la memoria real del individuo. Esa experiencia difícilmente se la va a quitar, aunque en el futuro le digan, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que, bueno, no eran necesarias esas medidas, simplemente el haberlo hecho, el haberlo experimentado así, va a ser su referente real, por así decir. O sea, la experiencia de haberlo hecho siempre le va a permitir al sujeto decir, más vale haberlo hecho así que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Y nosotros comparábamos también las cosas, bueno, a nivel del infante, ¿no? Que es el que nosotros suponemos que necesita una educación como la que nos intentan hacer a nosotros, como educarnos y el tono de las comunicaciones donde le dicen al otro que no entiendes, que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes como educándonos, una especie de reeducación colectiva con sus respectivas sanciones, ¿no? Como el niño que le dijeran, duérmete niño, duérmete ya porque si no te duermes va a venir el coco y te comerá. Y la experiencia, aunque no hubiera un coco que lo fuera a venir a comer, la experiencia del tener que entrar al estado de dormir como un medio de prevención al coco. De grande va a vivir, digamos que, las consecuencias de eso, ¿no? Así como comentábamos, ¿no? Las consecuencias de inducirle a un niño la existencia del infierno, del purgatorio o del cielo para tener cierto tipo de conductas
civiles propias de lo que es el lazo social sin necesidad de ese tipo de cuentos. Nos dice Rafa, además de la gran duda que aún impera en el sector médico, cómo saber si es COVID-19 o el resfriado común, ahora todo fue diagnosticado como COVID. Sí, eso es otra de las cosas que ya pongo yo en el imposible de saberlo, ¿sí? Porque se ha escuchado mucho como hay una ligereza al respecto de los casos confirmados o no, pero que reciben la instrucción de una autoridad superior de ponerlos a todos bajo el mismo perfil, ¿sí? Aunque haya muerto de otra cosa, de un paro cardíaco, se le puede hacer la prueba y si salía positivo del COVID, lo ponen en la misma lista del COVID. El problema también de este virus, ¿no? De que es un virus que puede desarrollarse sin síntomas, con casos asintomáticos o síntomas leves. Pero la idea finalmente es hacer como si hubieran muerto tal cual del COVID. En ese sentido, tendríamos que decir en muchos casos que nos dicen que murieron, que tenían diabetes o que vamos, tenían una enfermedad previa, de qué tanto murieron por el COVID o qué tanto murieron por tener un estado delicado de salud que se agravó con el COVID. El dilema de realmente por qué murió este sujeto, ¿no? O sea, un sujeto con SIDA que se enferme de una pulmonía, ¿sí? ¿Cuál va a ser el factor que va a determinar su muerte? ¿La pulmonía o la gripa o el que era portador de SIDA? Y toda la vulnerabilidad en su sistema inmunológico que eso significaba. Pero parece que la instrucción sí es asegurarse de que los números se acerquen lo más posible a los números de la peste bubónica o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde, bueno, por más que se esfuerza el vocero de la OMS de decir que esto no es nada, que va a venir lo peor, que no se muevan, que sigan ahí en sus casas y nos ponen el video de Bill Gates también diciéndole, no, 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 no se muevan, ahí quédense, no importa que destruyan su economía, que cambie su realidad, espérense hasta que llegue la vacuna. Y en el Inter es intentar inflar los números para hacer como si realmente estuviéramos en el estado de la Segunda Guerra Mundial o de la peste bubónica. Hasta donde yo sé, en la Segunda Guerra Mundial por lo menos habían 30 millones de rusos, nada más de rusos muertos. Y en la peste bubónica era algo así como 30 millones de muertos en Europa, ¿no? Siglo XIV. Entonces, por más que se esfuercen, por más que inflen esos números, no vamos a llegar, según lo que vemos hasta ahora, a la cifra del 30 millones, 50 millones, 100 millones. No importa que no vayamos a llegar, de todas maneras recibimos la, la instrucción en los medios del hacer como si. Incluso, y con esto puedo terminar, en el caso de Zacatecas, según las instrucciones que tenemos hasta ahora por el sector salud y por el gobierno, se va a quitar el aislamiento en la misma fecha que se va a quitar en la Ciudad de México. A pesar de que los números sean completamente incomparables, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en el caso de Zacatecas, ciudad, pero bueno, aún así, Zacatecas estado. Pero, ¿cuál es la percepción que pasa? ¿No? Que aunque sean
así de diferentes, vamos a hacer como si hubiésemos estado iguales, ¿sí? Zacatecas y Ciudad de México, como si hubiéramos estado en el mismo estado de emergencia y en el mismo estado de amenaza y de fragilidad. En el momento en que nos dicen, así como con el cubrebocas y con el aislamiento, ¿no?, que nos van a liberar, ¿sí?, la misma fecha, nos van a hacer creer como que estábamos en la misma vivencia, cuando realmente no era la misma vivencia, pero las diferencias poco están importando en esta época, y eso pues nosotros ya lo sabíamos, hemos hablado de eso muchas veces en el programa, y bueno, es un principio propio del psicoanálisis partir de la singularidad de cada quien, de la vivencia de cada quien, como algo propio de la ética psicoanalítica, necesario para poder encontrar una salida adecuada a cada quien. Pero ese combate y esa necesidad de eliminar lo singular e imponer lo universal, el para todos, pues es lo que hemos dicho, es lo que rige y es lo que comanda al mundo contemporáneo. Así que en ese sentido no ha cambiado nada. Con coronavirus o sin coronavirus, seguimos en el mismo embate, ¿sí?, y con la misma resistencia que tenemos desde el psicoanálisis para defender la singularidad y el derecho a la defensa propia frente a lo que finalmente nosotros sabemos que se reduce a un real o a un real sin ley, que se presentifica de múltiples formas según cada quien. Bueno, pues los esperamos la próxima semana. Prometemos no tener tantas fallas técnicas. Hasta la próxima.